Dueños de los que amas y acumula el triple de millas por tus consumos. Además, participa en el sorteo de 1 millón de millas para 10 ganadores. Revisa condiciones en pichincha.com. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta es una historia de personas con futuro. Mijo, ya levántese. Vaya a traer el congelador. Ama, es domingo, ha de estar cerrado. No, mijo, ahorita todos estamos trabajando. Traiga rápido que mañana vienen los camiones de la pavimentación. Con el sol que hace, harta colita y agua vamos a vender. Apure, apure, ya le hago el desayuno. Municipios, gobiernos provinciales, parroquiales y empresas públicas se reactivan gracias a los créditos entregados por el BEDE, beneficiando a más de 10 millones de ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización número 1603. CNE, Elecciones Generales 2021. Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas. En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos. Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos, como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20. Págalos en cuotas desde $7. Aprovecha nuestros precios inmejorables. Además, por tu compra recibes un increíble obsequio. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100. CNT. Conectémonos más, mucho más. Autorización número 1879. CNE, Elecciones Generales 2021. Con Andalucía, esta Navidad, hagamos que la magia pase. Por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito Andalucía, participas por el reembolso de tus consumos durante diciembre. No lo olvides, paga con tu tarjeta de débito y sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en virtud de las perspectivas del área política. Acabamos de conversar sobre las perspectivas económicas y vemos cuánto influye el tema de la política en esas perspectivas. Y el país tiene que salir por todos los ámbitos y aristas que se las pueda plantear. Tenemos un proyecto que resolver, lo que se llama Ecuador. Y para eso hemos invitado al señor doctor Gustavo Ich, al doctor Sebastián Mantilla y al doctor José Hernández, los tres de conocida trayectoria en el análisis. Les queremos agradecer por participar. El año electoral es el año 21. Gustavo, frente a estos 17 candidatos, todavía este encontrón entre trenes, como se ha dicho, entre el Tribunal, el Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, con un candidato empeñado en ser candidato y que le dicen, oiga, usted no cumplió lo interno, primero porque no es de ese partido, no ha cumplido ninguna resolución, es un partido que nace de la corrupción, pero esos análisis parece que no cuentan. Los propios ministros del Contencioso Electoral resuelven cosas que no definen, dejan ahí flotando, pero dejan el relajo instalado. Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo muy cordial también para José y para Sebastián, así como para toda la audiencia. Efectivamente, lo que está ocurriendo es producto también de la crisis generalizada que atraviesa el país y en el campo de la política, atravesado hoy por hoy por la campaña electoral. Esto es más evidente que nunca. Es sumamente preocupante porque si uno analiza las cifras que de manera más o menos consistente desde diversas fuentes se han venido difundiendo o se han hecho a través también desde el ámbito del estrictamente privado, porque no siempre es que deben son las públicas, difundirse, ¿no? Cierto tipo de informaciones, y sobre eso hay una discusión que en este mismo espacio le hemos planteado varias veces, pero todas estas cifras de uno u otro modo convergen en señalar lo preocupante que es la decepción con la política y con el gobierno como sistema de representación. No me refiero al gobierno actual en particular, también a él. Me refiero a la decepción con la política en general y con el gobierno como sistema de representación y de gestión
intereses públicos, ¿no? La gente no solo ya no cree en los políticos, es un dato, una cifra, una estadística cada vez más creciente y consistente, sino que no confía en sus gobiernos. Y ello nos lleva a mirar cómo en lo político la crisis de institucionalidad que determinó que en el 2007 se produzca el advenimiento de un gobierno que ha sido bastante cuestionado por una serie de circunstancias, vuelvan a estar vigentes, vuelvan a estar presentes con algunos añadidos que también son sumamente graves, ¿no? Es decir, más allá de hablar solamente de la fragmentación producida por esta perniciosa arquitectura constitucional que fomenta no solo la, entre comillas, participación mayoritaria de grupos y movimientos que no representan a nadie, sino que fomentan la corrupción. Y la corrupción no solo de estos movimientos, la corrupción no solamente de estos intereses que están detrás de estos movimientos, sino probablemente, de alguna manera, también las de aquellas entidades en cuyo seno se albergan también intereses que no son abiertamente transparentados. Hay un proceso electoral manchado por la desconfianza y el descrédito. Ni siquiera pueden transparentar o no la calificación de los binomios en carrera. Y ahí, esa entidad del CNE expresa de cuerpo entero lo peor de la crisis política nacional en este preciso momento. Quiero saludar nuevamente a Sebastián Mantilla. Si esto expresa lo peor, y podría decir, gran éxito de los que trabajaron en contra de las organizaciones políticas y de la política, gran éxito de los que entraron a la política para dañarla como actividad y volverse una actividad de corruptos y corruptores. Han tenido éxito y estamos viendo los resultados de ese éxito. Lo que nos queda, y hace un momento conversábamos sobre el tema económico, es lo que más fuerza tiene es el 92% de la dolarización. ¿Cuánto puede pesar en las perspectivas del 2021 el tema de la dolarización? Sebastián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. Un cordial saludo igualmente a ti, a Gustavo y José, igualmente a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos en este momento. Bueno, el tema económico es un aspecto, digamos, clave en la gestión de los gobiernos y viene a ser como un puntal fundamental que incide en muchos aspectos e incide también en el campo político, es decir, van de la mano. No se puede muchas veces separar el análisis solamente concentrándose en el tema económico, sino analizamos lo que pasa en el ámbito político, y no podemos analizar lo que pasa en el ámbito político si no tomamos en cuenta también lo que pasa en el ámbito económico, es decir, van entrelazados. Yo de alguna manera he dado seguimiento a ciertas situaciones de inestabilidad del país desde hace unos 40 años atrás, y uno puede ver que hay casos, algunos casos de inestabilidad política en el país que se dieron justamente a partir de crisis económicas, de aplicación, por ejemplo, de medidas de ajuste. Y claro, hay también situaciones que se dieron también inestabilidad por factores más bien relacionados con elementos políticos. Yo creo que el tema de la dolarización es un aspecto fundamental que tiene el país, es una base fundamental, una base que ha permitido darle estabilidad en el ámbito económico, que ha permitido de alguna manera a los actores económicos planificar a largo plazo, algo que no se podía hacer antes, cuando teníamos a cada momento el tema de digamos, devaluaciones que se daban, la subida del tipo de cambio, la inflación que venía acompañada con ello. Entonces yo creo que la dolarización es un puntal clave y que hay que mantenerlo, que hay que consolidarlo, pero no es solamente decir, bueno, muy bien, tenemos el dólar y como tal, eso digamos, es automático, todo nos asegura, eso aguanta todo. No, la dolarización hay que cuidarla, y para cuidarla también viene un manejo económico y también a la final político que permita, digamos, apuntalarla. Y en ese sentido me refiero, por ejemplo, al buen manejo de las finanzas públicas, al buen manejo del gasto público, al buen manejo del endeudamiento público. Entonces, si es que no cuidamos hasta cierto punto otras variables, que son variables de carácter
económico, que tiene que ver con el gasto fiscal, que tiene que ver con los ingresos del Estado, pero también con la misma economía, la dolarización se debilita. A mí me preocupa mucho la situación que vivimos en el país por el tema del alto endeudamiento público y también, por otro lado, el alto gasto corriente que tenemos, es decir, el alto gasto corriente que tenemos a nivel nacional, pero también igual a nivel subnacional. Y eso se está volviendo, digamos, como una carga bien pesada de poder llevar, y eso vemos que de alguna manera no existen ingresos como para pagar los gastos. Y por esta razón, fundamentalmente, el actual gobierno ha tomado, digamos, medidas parches de recurrir al endeudamiento, se endeuda más para pagar básicamente cuentas que tienen que ver con el gasto corriente, el pago de los sueldos y salarios que cada mes requiere el sector público para funcionar. Esa parte precaria, Sebastián, es la que han aprovechado para plantear cosas no solo irreales, sino irresponsables. Pero en la parte política, si bien en lo económico acabamos de conversar sobre la cosa más dura, en la parte política tampoco tenemos un acuerdo. Hay una lucha de 3 o 4 minorías, y estas 3 o 4 minorías van a representar entre el 50 y 60%. El 40% como que se dispersa todavía en el país. Pero ¿cómo llegamos a definir de esto? La señora presidenta del Consejo Nacional Electoral decía lo siguiente para incluso terminar de cerrar una papeleta que no está lista. Esto nos decía ayer. Los jueces de la Corte Constitucional saben que es un tema prioritario, que no se pueden tomar los tiempos o los plazos máximos, sino responder en la forma más rápidamente posible. Aspiramos de que, a pesar de los tiempos que tenemos ya en retroceso o en cuenta regresiva, podamos cumplir con lo planificado tal cual está aprobado el calendario electoral. Esto podría de alguna manera entenderse de que el calendario electoral se mantiene, no va a haber mayores alteraciones, digamos así, que la papeleta se terminará de imprimir. Un poco llegamos a empujones. De todas maneras, ya hay un candidato que ha dicho, parece que hay que estudiar el aplazar las elecciones, lo cual siembra mayor incertidumbre en base a qué se puede hacer eso. Pero la presidenta apela a que la Corte Constitucional entienda que esto es indispensable hacerlo. Claro, Gustavo nos dice, ¿cómo les interesamos en la política a los ciudadanos, ya no solo a los jóvenes? ¿Cómo les interesamos en buscar un gobierno responsable que cumpla con lo que dice Sebastián en lo económico? Si tenemos este panorama, sumado a que no creen ya en estos gobiernos que producen, no creen en esta forma de representación, por lo tanto, la democracia no les resulta muy atractiva. Saludar nuevamente al doctor José Hernández. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Gustavo, también a Sebastián y a toda la audiencia. Francisco, muchas gracias por la invitación. Primero, me parece que habría que plantear el tema de lo que tenemos como horizonte. El hecho de lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral me parece que no tiene muy en cuenta la realidad. Pensar que la Corte Constitucional pueda dirimir en días me parece un poco iluso o irresponsable, porque la Corte tiene plazos, tiene procedimientos, y siendo la Corte Constitucional, a nadie se le ocurriría que la Corte pueda violentar esos plazos. Por otro lado, me parece que los actores de esto, estoy pensando sobre todo en el Tribunal Contencioso Electoral, no están en el ánimo de facilitar las cosas. Si tienen que dar una explicación en 15 días, se tomarán los 15 días. No pienso que vayan a apurar el paso y, por ende, los plazos que tiene el calendario electoral versus los plazos de los procedimientos de la Corte Constitucional, me parece que no se acompasan y no corresponden. Aquí, Francisco, hay algunas salidas.
y ninguna es una salida, digamos, podrían ser legales todas, por supuesto, deben ser legales todas, pero no son muy elegantes. Que la Contraloría, por ejemplo, destituya a los miembros del TCE, pues va a crear un problema, aunque es legal y es muy posible que la Contraloría pudiese, el Contralor, tomar esa decisión en virtud de que el Tribunal de Contencioso Electoral desconoció la recomendación que hizo la Contraloría para sacar del padrón, del registro de partidos a Justicia Social, que es el partido que alquiló el señor Álvaro Noboa. Otra posibilidad, por supuesto, es que el CNE vaya a plegar a la realidad y al fallo del Tribunal Contencioso Electoral, lo cual no va a ocurrir, puesto que ellos ya manifestaron en varios de sus escritos, particularmente en el comunicado que hicieron al país, diciendo que ellos habían cumplido y que finalmente es el Tribunal Contencioso Electoral el que está interfiriendo, tomándose atribuciones administrativas que no le corresponden. Bien, ahí hay un problema, Francisco, que tiene que ser resuelto en días, sin lo cual me parece que en este momento el tema fundamental para que haya credibilidad y para que haya sostenibilidad en el país es que se cumpla con el calendario electoral. Me parece que eso es más importante que el destino político del señor Álvaro Noboa, que además de que me parece por sus videos que no está en sus plenos cabales, me parece que además de aquello es ilógico, es absolutamente escandaloso que estemos poniendo en riesgo un calendario electoral por cuenta de un candidato que no cumplió los plazos y que tampoco cumplió los requisitos y que además está enancado en un partido que está proscrito realmente por los temas relacionados con las firmas que recogió, es lo que dice la Contraloría, para lograr su inscripción. Por ende, la Contraloría dijo, y eso es mandatorio, que ese partido tenía que salir del registro de partidos y organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Así que, Francisco, me parece que el punto fundamental aquí, el primer punto, hablando de democracia, al margen de que la democracia tenga sus particularidades y que no haya cumplido en el país su rol fundamental, que es terminar por dar mejor calidad de vida y por asegurar un mejor vivir a los ciudadanos, si la democracia no cumplió eso, pero al margen de aquello, con las deudas que haya, me parece que en este momento lo fundamental es que se cumpla el calendario electoral y eso tiene que ser solucionado, me parece, no por la Corte, porque no va a alcanzar a dirimir, y la dirimencia de atribuciones aquí o de competencia no forzosamente termina con el problema. Así que me parece que aquí hay que dirimir, me parece que el hecho fundamental es que el Consejo Nacional Electoral tiene que mandar a imprimir la papeleta y tomar los riesgos, o sea, puesto, digamos, frente a la ley, bueno, las consecuencias que haya tendrán que asumirlas sus miembros, lo mismo que el Tribunal Contencioso Electoral, que se enfrascaron en esta pugna, pero lo que es fundamental aquí es que el Consejo Nacional Electoral tiene que mandar a imprimir las papeletas, sin lo cual me parece que no se cumplirán los plazos, y eso me parece que es lo más peligroso que en este momento tenemos enfrente como sociedad. Si no hay elección, esta democracia endeble va a entrar en un túnel absolutamente oscuro, sin salida, y eso sí va a complicar ya no el problema entre las instituciones, sino el problema de esas instituciones con toda la sociedad. Claro, Gustavo, si este planteamiento que es entrar en un túnel sin salida, quizá hay gente que quiere que eso pase y han trabajado todos estos meses para que eso pase y lograron trabajar en el Consejo Nacional Electoral con una mayoría que se ponía bombas entre ellos mismos, explotaban adentro, nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo.
parece que hay el cálculo del abogado Nebot también entre si era o no era candidato, aunque la mayoría sabíamos que no sería candidato, pero eso de todavía mantener alguna... ha tenido y ha funcionado, pero terminan desgastando estos intereses individuales, lo del señor Novoa, lo del propio abogado Nebot y de otros, buscando cómo el expresidente y su, digamos, su partido, los membretes que han podido utilizar o que querían utilizar, entre que se presentan, no se presentan, laxos los unos con otros. Bueno, todo esto genera... ¿Alguien está aprovechando este relajo, Gustavo? Sí, Francisco, siempre hay alguien que se aprovecha de esto, pero yo quisiera subrayar en el hecho de que no solamente esto obedecería a una quizás estrategia muy bien pensada o a una suerte de habilidad especial de este grupo, de estos sectores que ahora están también participando en las elecciones con algunas interesantes posibilidades de ganar según lo que se asume a partir de algunas encuestas, sino que aquí hay una responsabilidad compartida. Es decir, si nos atenemos precisamente a esa data, a esa estadística que permanentemente y de manera consistente y además creciente nos viene a señalar los niveles de escepticismo, de hastío, de rechazo, sumados a la incertidumbre, al temor y al miedo, porque temor y miedo no es lo mismo, el temor es una sensación mucho más sostenida, el tema del miedo, que están permanentemente presentes entre la ciudadanía, hoy en los electores. Vamos a ver que ese proceso sostenido tiene responsables. O sea, habían una serie de reformas que debieron tomarse en el campo de lo político oportunamente y que no se hicieron. Bajo el mando del actual régimen, que empezó bien, con un proceso de reinstitucionalización que todos aplaudimos, o la enorme mayoría de ciudadanos aplaudimos, perdió la brújula cuando empezó a trabajar en lo económico. Y ahora estamos enfrentados a un proceso electoral atravesado por la falta de transparencia y, como decía al inicio, que representa lo peor de la crisis política nacional, en tanto, como tú bien señalabas, Francisco, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos para cosas elementales, y no se diga para estas que tú estás señalando y que ahora nos preocupan a todos. Hemos enfrentado una asamblea con la peor calificación que recuerde la historia del país desde la vuelta a la democracia, quizás solo comparable con la de la época de Averroes Bucarán, en la que también se han expresado estos intereses de grupos que están detrás de los emprendimientos electorales. Yo ya no los considero movimientos políticos, ni partidos políticos, ni candidatos con ideologías, ni propuestas con ideologías. Este país, y lamentablemente todos nosotros, estamos siendo víctimas de emprendimientos electorales encabezados por sujetos que incluso muchos de ellos son prontuariados, que ya son sentenciados y que tienen la caradura de presentarse a las elecciones porque el sistema lo permite. Y no ha habido reforma que pueda oponerse a ello. Y estamos atestiguando un enfrentamiento entre el contencioso electoral, el Consejo Nacional Electoral, pidiéndole a la Corte Constitucional que arbitre. Es una cosa inadmisible, es una cosa vergonzosa en la que también el Poder Legislativo ha tenido mucho que hacer, porque también en el Legislativo están representados los partidos y los movimientos políticos que finalmente, desde esa perspectiva de emprendimiento, se presentan a las elecciones, cobran el fondo partidario o están detrás del fondo partidario y luego otro tipo de canonjías con el dinero del bolsillo de todos nosotros. No se ha discutido si nosotros, si la mayoría de ecuatorianos quisiéramos que las elecciones en este país fueran o no obligatorias. No se ha discutido si ese fondo debe ser entregado todavía a los partidos y a los movimientos para que activen sus propagandas, su publicidad en campaña electoral, que además, por lo general, una vez cuando llegan a esos espacios de poder, nunca cumplen. Nunca cumplen.
y más bien son sujetos de una serie de eventos ligados con una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía ecuatoriana y de la que nadie podría enorgullecerse porque somos un mal ejemplo a nivel regional y a nivel mundial, que es la corrupción. Es decir, tenemos una asamblea que casi con el 50% de sus miembros está caracterizada por que ellos están enfrentando procesos de investigación de distinta naturaleza. Entonces, ¿de qué tipo de legitimidad estamos hablando de quienes están en este momento tomando las decisiones que a todos nos conciernen, que son definitivas para la vida del país? Me preocupa muchísimo que el gobierno que gane, cualquiera que sea, y comparto con José en el sentido de que este Consejo Nacional Electoral, si algo debería hacer, es obligar a que se respeten y cumplir con el calendario, los tiempos y los términos del calendario electoral, independientemente de otros eventos que puedan ocurrir, porque estamos caminando en un sendero minado. Este es un campo minado y no solamente en términos electorales. Todo lo que acabo de señalar, y solamente son ejemplos de los muchos otros que podríamos señalar, concierne a este debilitamiento, a esta crisis de la institucionalidad política que se suma a la crisis económica, que se suma a la crisis humanitaria, que se suma a la crisis sanitaria. Políticamente, la desconfianza de los ciudadanos en la institucionalidad política ha llegado a una fase terminal. El nuevo gobierno, cualquiera que sea el que asuma, en las condiciones actuales, va a gobernar sobre una base de legitimidad y de poca capacidad de ejercicio de su administración. El tema ahí casi rayando en la ilegitimidad. Claro, el tema ahí, Gustavo. Casi rayando en la ilegitimidad. Y le quiero pedir a Sebastián, el tema es ese, que casi rayando en lo ilegítimo, casi rayando en la falta de representación, gobiernan unas minorías. Lo hemos visto en las alcaldías. El 94, 95% de los alcaldes son primeras minorías. Pero claro, el Ecuador tiene que escoger un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno tiene estas minas, como ha dicho Gustavo, Sebastián, que hay que pasarlas. José dice, oigan, tomen decisiones, para eso están. Tomen la decisión, vamos con el proceso. Respondan, asimilen para qué querían esos cargos. ¿Por qué aceptaron ser miembros de un consejo si no quieren ni siquiera tomarse el riesgo de cumplir la ley? Sebastián, estas perspectivas dejan realmente, ya no solo en lo político, sino como país, como institución, la institucionalidad bombardeada, Sebastián. Así es, Francisco. O sea, la situación que se está dando actualmente entre esta pugna entre el mismo Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, lo que hace de alguna manera es como agudizar esa crisis institucional que se ha venido dando desde los últimos meses y años. Es decir, que pone en cuestión ya no solamente a la autoridad electoral, sino pone en cuestión incluso a la misma democracia y a la misma institucionalidad. Es decir, retrocedemos hasta cierto punto algo que en un inicio con la consulta popular y con, digamos, lo que trató de impulsar el mismo presidente Moreno de reinstitucionalizar el país, yo le diría que tenemos ahora un nuevo bajón. Y es un nuevo bajón justamente por esta pugna que se va volviendo, a medida que pasan las horas y que pasan los días, se va complicando y enredando mucho más en términos jurídicos. Y creo que ahí es importante también la actuación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Justamente el día de ayer, yo soy parte del colectivo Voces por la Democracia, un colectivo que está conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, donde hemos hecho un pedido, hemos hecho un llamado, hemos hecho un exhorto a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral para que se sienten a dialogar, porque yo le veo bien difícil que de alguna manera podamos salir a través de una vía jurídica. Cada uno en su espacio parecería que tiene la razón. El contencioso defiende su fallo, el contencioso defiende, digamos, cómo ha actuado, el Consejo Nacional Electoral. Pero Sebastián, perdona, lo que José ha planteado es, oigan, resuelvan.
Sí, podría ser, Sebastián, que cada uno defienda lo que ha actuado. Eso no significa, ciertamente, permítame reflexionar así, que uno de los dos tenga la razón, porque si cumplimos la ley, me parece que al menos el contencioso ha sido tan ambiguo que da vergüenza que sean jueces, Sebastián. Así es, hay muchos cuestionamientos que se le puede hacer al mismo fallo del Tribunal Contencioso, así como también lo actuado hasta aquí por parte del mismo Consejo Nacional Electoral. O sea, mire usted, en el caso del Consejo Nacional Electoral, se han demorado en la aprobación, por ejemplo, de una serie de reglamentos que son habilitantes para el proceso electoral. Se han incumplido e inobservado una serie de elementos también de parte del mismo Consejo Nacional Electoral. Es decir, no estamos ante un consejo que ha actuado, digamos, manera, pero yo les diría correcta hasta acá. Entonces, cada uno eventualmente tiene fallos y parecería que más bien quieren aquí cada uno desvincularse de esos fallos para tratar que uno de los dos tenga la razón. Pero el problema es de que si seguimos en el enredo legal, nos vamos a ir semanas y eventualmente podemos irnos un mes, 2 meses y puede aplazarse mucho más las elecciones. Entonces, creo que frente a esa situación es imperioso que las autoridades, tanto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, vean una salida para que avancemos rápidamente en el proceso electoral, se impriman las papeletas y que no se cambie ese calendario y celebremos la primera vuelta el 7 de febrero, como estaba previsto. Creo que eso es imperioso. Esperamos que ojalá de alguna manera exista apertura de un lado y de otro. Y sabemos, obviamente, que detrás de esas decisiones también hay decisiones políticas, que hay intereses políticos, pero que aquí hay que poner, digamos, en primer lugar los intereses de los ciudadanos, los intereses del país, y no caer en una situación crítica que nos lleve, digamos, a una situación más complicada de la que ya estamos. Claro, José, esto de poner digamos, en primer punto los intereses de los ciudadanos, pero unos ciudadanos que, como nos recuerda Gustavo, como que no están muy interesados por la falta de confianza en las instituciones y en la propia democracia, con unos políticos que hacen esfuerzos para desacreditarse más, aunque ya parece no hay espacio para ir mayor, desacreditarse así a mayor profundidad, como a veces suelen decir en economía, crecemos al menos 6%, ¿no es cierto? O sea, decrecemos, es eso. José, esto del diálogo, yo mismo estuve en representación de la EDEB, en una comisión para buscar diálogo entre los miembros del Consejo. Doña Estela Cero desaparecía como arte de magia, uno que otro no quería entender, y los que querían conversar a ratos con algunas posiciones muy rígidas. Ampliar este diálogo ahora que plantea Sebastián y no hacer lo que tú ya has sugerido, hay que aplicar la ley y avanzar en el proceso, significaría también alargar, casi como ir a pedir a la Corte Constitucional, oigan, disculpen esto, darán resolviendo porque no hay cómo. José. Me parece, Francisco, que las cartas están sobre la mesa. No comparto con Sebastián que esto se pueda solucionar en una mesa. No es un tema que es político, pero esto está atado a problemas que ya están sobre la mesa de tipo jurídico, de tipo legal. El fallo no se puede retirar, a menos que el Tribunal Contencioso Electoral lo echara abajo, sin lo cual está ahí el fallo. Es un fallo que es una grosería al derecho, es un fallo que es una grosería a la Constitución. Me parece que el Tribunal Contencioso Electoral es un tema que está jugado. Me parece que el CNE también está jugado. Aquí hay un problema en este momento, al margen de los errores que pudo cometer la mayoría del CNE y que de hecho cometió. Todo lo que vimos al comienzo de aplicar la ley, a unos partidos sí, a otros no, a unos candidatos sí, a otros no. Eso que hizo la mayoría del CNE y esas resoluciones fueron firmadas por 3, no por 5, bueno, pues eso es un problema. Pero todo eso está sobre la mesa.
eso hará parte de demandas, hace parte de una investigación ya en la Fiscalía. Esos procesos tienen que seguir. Pero aquí, en este momento, hay que decidir y la decisión tiene que tomarla el CNE. Es decir, aquí yo no le veo otra posibilidad, salvo que la Contraloría, reitero, vote destituya a los miembros del CNE, que tiene derecho a hacer, porque desconocieron, repito, la recomendación de carácter obligatorio a que tomó el tribunal, la Contraloría, el informe. Salvo que entre el tribunal, salvo que en este momento la Contraloría tome esa decisión, que es absolutamente, pues, de horas se la puede. Pero José, eso no anula el fallo. Eso no anula el fallo. El fallo está ahí. Lo que se podría hacer, y alguien lo planteó aquí, hacer una demanda de revisión de ese fallo, para que el propio contencioso electoral lo eche abajo. Pero si los destituye, el fallo no queda vigente. Francisco, si la Contraloría vota abajo a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, a los titulares, por supuesto que tienen que entrar los suplentes, y los suplentes podrían echar abajo el fallo, porque absolutamente saben que es, en efecto, la Contraloría habría votado a los otros por haber tomado esa decisión. La tendrían que revisar, sin lo cual podría también echarlos abajo a ellos. Entonces, el tema es que aquí hay que decidir. A mí me parece que el bien superior en este momento no está en si el tribunal en este momento, qué características tiene. Ya no. En este momento, lo que tiene que hacer el CNE es asumir que hay unos plazos que fueron negociados con los partidos el 11 de junio. Esos plazos están corriendo. Esos plazos podrían alterarse para la primera vuelta, tiene facultad administrativa el CNE de alterarlos una semana o dos, pero eso no conviene. Es decir, aquí la única solución que esto tiene es darle a la ciudadanía, que no tiene por qué estar en los tejes y manejes, en las pugnas de dos instituciones. La ciudadanía necesita en este momento tener seguridad, certeza. Y la certeza viene por el lado de que esa decisión de que se respetan los plazos tiene que tomarse y tiene que asumirla alguien. Y ese alguien, por atribución constitucional, es el Consejo Nacional Electoral, que es responsable de organizar y llevar a cabo el proceso electoral. Entonces, me parece que por ese lado, Francisco, no le veo otra solución. La Corte, reitero, sus plazos son muy largos, los tiene que respetar, y me parece que llevar esto a una mesa de negociaciones me parece que no tiene salida, que ya lo hemos visto, las posiciones de cada uno están jugadas, están en documentos, están en resoluciones, están en fallos, y me parece que en este momento tiene que correr, por un lado, las demandas, por un lado, la Corte que haga su trabajo, y por otro lado, y las demandas y las investigaciones en la Fiscalía. También. Pero alguien tiene que hacerse responsable del plazo electoral, y ese alguien es el Consejo Nacional Electoral. De paso, Francisco, ayer hubo una reunión con partidos políticos que de alguna manera, si uno lee el documento que hicieron esos partidos, tienden justamente a retomar el proceso desde el punto de vista de la autoridad que tiene el Consejo Nacional Electoral para llevar en este momento a cabo el proceso, respetar los plazos y por ende mandar a imprimir las papeletas. Claro. Gustavo, las papeletas entonces será el primer acto que puedan tener el Consejo Nacional Electoral de legitimizarse, para decir de alguna manera ahí, en el ejercicio del cargo y organizar el proceso electoral. No hay mayor espacio para buscar otras salidas, sino el de asumir la responsabilidad con las consecuencias que tengan. Esas responsabilidades pueden ayudarnos a impulsar lo que puede pasar y en el 2021
o a su vez generar esta incertidumbre que no sabemos en qué pueda parar, Gustavo? Sí, yo creo que ya es muy poco lo que ese organismo puede hacer para que la ciudadanía y incluso los mismos partidos políticos que están en competencia eh, tengan sobre dicha entidad una percepción diferente relacionada con la transparencia que habríamos todos los ecuatorianos esperado desde que inició esta campaña. Creo que los errores que han cometido, creo que la falta de probidad en ciertas decisiones que se tomaron, las pugnas internas, una serie de circunstancias que todos los ecuatorianos conocemos perfectamente, difícilmente van a poder ser reivindicadas ahora que el CNE debería hacer lo que tiene que hacer. Para eso fue elegido, es decir, para ejercer su autoridad. Porque de todos modos tampoco eso es lo importante, Francisco. Yo creo que lo importante es que todas las fuerzas políticas y todos los actores sociales, las instituciones y la ciudadanía que en estos momentos estamos enfrentados a lo que viene el 21, podamos hacer para eliminar en los números que se pueda, en los índices que se pueda, haciendo un esfuerzo conjunto, serio, sereno, pensando en el futuro del país, aquellos aspectos que son tremendamente negativos y que hablan de la crisis política por la que estamos atravesando y que aparentemente se encuentra en un callejón sin salida. Porque yo me pregunto, una vez que el CNE ejerza su autoridad, haga lo que tiene que hacer, si es que y ojalá lo hace, el tiempo que va a transcurrir, el tiempo de campaña electoral efectivo, para que las organizaciones políticas, para que los candidatos transparenten sus propuestas y puedan llegar ahí y conectar con la ciudadanía, es sumamente corto. Es tan corto que pese a que de manera informal muchos de ellos ya han estado en campaña, hay un candidato que está 3 veces ya en campaña, han sido ya de alguna manera trasladados o tratan de ser trasladados a la ciudadanía, el efecto que se está consiguiendo hasta el momento no es el de ninguna adhesión mayoritaria. Dentro de las candidaturas que supuestamente están compitiendo desde hace rato con los mayores índices de probabilidad de entrar a una segunda vuelta, no hay ninguna, precisamente por lo que acabo de decir, no hay ninguna que pueda ganar en primera vuelta, ¿verdad? Todos están apostando a un balotaje y ese tipo de propuestas, ese tipo de campaña, sometido a un contexto en el que económicamente la crisis es manifiesta. Se acababa de decir en la entrevista anterior que realmente lo que hicimos en este momento al acceder al préstamo del Fondo Monetario Internacional es tener recursos para terminar este año, por favor. Sí. Eso es una barbaridad. Entonces tenemos un contexto que en lo económico, ¿a qué nos lleva el próximo año, el 2021? Que en términos también de la crisis sanitaria, de la crisis humanitaria, no tiene visos de solución en el corto plazo. Me pregunto, ¿con qué cartas se van a jugar o se están jugando los candidatos y las organizaciones políticas que lo respaldan? Y encima, sobre eso, aquella sombra de falta de transparencia que podría terminar con un presidente electo sobre la base de muy poca votación, con un ausentismo enorme, Francisco. Yo lo digo en esta entrevista, lo anticipo en esta entrevista. Si las cosas no cambian, y por la información que nosotros tenemos, que estamos manejando, el porcentaje de ausentismo va a ser mayor que el que se ha producido o el que se conoce tradicionalmente en eventos electorales anteriores, incluso anclado a la preocupación de la gente y del elector por por concurrir a las urnas con el riesgo de enfermarse, cuando sabemos que probablemente a partir de enero haya un rebrote, un pico del COVID. O sea, con todo este contexto, la ciudadanía va a elegir una administración, una presidencia y una asamblea, sobre lo cual tampoco se ha discutido mucho, con una serie de debilidades. Es un presidente que va a gobernar con una asamblea seguramente fragmentada y atomizada, como la que ya estamos acostumbrados a tener aquí en este país, pero en unas circunstancias mucho más dramáticas que las de elecciones anteriores. Así que ojalá y el Consejo Nacional Electoral pueda, por lo menos en lo que queda y en lo que cabe, garantizar
aquella transparencia, aquel orden, aquella certidumbre que hasta el momento ha sido absolutamente incapaz de trasladar al país para pensar en las elecciones del 2021 en medio de una crisis tan grave, política, económica, social y humanitaria como la que estamos atravesando. Claro, Sebastián, el doctor Stalin Raza, que le acabo de leer, cosa que no es usual que se pueda hacer mientras está en el programa, pero él dice que si hay una salida de que la Corte inadmita la acción esta, pero que además se resuelve en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso. Voluntad parecería no hay, y entonces la salida, digamos, la salida que propone José es, y Gustavo ha dicho, sí, asuman la responsabilidad, avancemos. Eso significa que hay papeletas, pero tomando en cuenta el ausentismo del que Gustavo nos habla, que puede crecer, que no hemos podido siquiera pasar al análisis de los personajes que podrían llegar a la asamblea. Pueden estarnos pasando gato por liebre ahí también. Y claro, Gustavo dice, estamos acostumbrados a asambleas atomizadas. Los últimos 14 años no eran tan atomizadas, había alguien que ordenaba lo que hagan, y eso es más vergonzoso, diría yo. Pero entonces una salida para el 21 es garantizar un proceso electoral, Sebastián, y ese proceso electoral toma riesgos, pero asimismo le daría un poco recuperar en algo lo que un Consejo Nacional Electoral necesita: transparencia y decisión. Sebastián. Francisco, una irregularidad no se arregla con una irregularidad. Un acto ilegítimo no se soluciona con otro acto ilegítimo. Un acto ilegal no se soluciona con otro acto ilegal. Por ello, pedir que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones cuando hay de por medio un entuerto legal me parece... Ya está convocada, digamos, Sebastián. Está convocada y tiene calendario. Imprimir las papeletas. Y hay que respetarlo. Sí, imprimir las papeletas, exactamente. O sea, por este entuerto legal se está dilatando el proceso electoral y se está dilatando la fecha de la primera vuelta electoral. Y si estamos hablando de que de alguna manera tenemos que rescatar la institucionalidad, de que tenemos que rescatar la democracia, de que tenemos que rescatar lo positivo que significa eso, yo creo que no tenemos que ver como salida eventualmente una decisión arbitraria que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral por una premura de que ya existe o está corriendo un calendario electoral. Francisco, en ese sentido yo más bien pienso que se debe agotar hasta el último momento la capacidad y la posibilidad de diálogo. Si usted ve, por ejemplo, y yo me he leído el fallo del juez Cabrera, el Arturo Cabrera, justamente el presidente, nada menos del contencioso. El Tribunal Contencioso Electoral, el presidente. O sea, yo le diría que hay, por ejemplo, hasta cierto punto uno puede ver que existe, digamos, no existe ningún vicio de ilegalidad en ese fallo. O sea, veo en una parte, digamos, y hasta cierto punto se sustenta que es procedente, por ejemplo, otorgarle de alguna manera o devolverle el registro electoral a justicia social. Estoy de acuerdo. Pero perdón, Sebastián, es en las medidas reparatorias. Perdón, Sebastián, lo que usted mismo ha dicho. Un fallo ilegal no puede ser convertido con otro. El señor doctor Cabrera, que es el que hace este fallo, el que inicia todo esto, parte de un hecho que no toma en cuenta, que es el informe de la Contraloría, primero, y segundo, cuando dice que lo que hay es que respetar la participación, y la participación, usted nos ha dicho en estos micrófonos, pasa también por respetar las normas de participación, Sebastián. Sí, y le digo que en este caso igual uno puede ver en el fallo que existen también igualmente una argumentación donde se dice que lo actuado por la misma Contraloría General del Estado, mire usted que la Contraloría, en base de la ley que se sustenta el funcionamiento de la Contraloría General del Estado, tiene que ver con el tema de uso de fondos públicos de parte de las instancias del Estado. Pero aquí es un asunto que escapa a las facultades y competencias de la Contraloría y pasa a un ámbito netamente electoral. Y tiene que ver esto con atribuciones del Consejo Nacional Electoral y, por ende, con la presentación de este recurso contencioso electoral que lo presentó este partido,
llega al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces yo le diría que ese tema está todavía en debate. Y yo le diría, en lo que sí no estoy de acuerdo son las medidas reparatorias, donde se dice que en función de eso debería entonces seguirse todo el procedimiento, que más o menos son 65 días, para que el movimiento Justicia Social presente candidatos, después se les observe los candidatos, después se registre, etcétera, etcétera, etcétera. En eso no estoy de acuerdo. Y ese es un punto sobre el que eventualmente se podría conversar con el Tribunal Contencioso, aunque ya hay, digamos, temas jurídicos y ahí están corriendo, digamos, argumentos del un lado y del otro que resulta bien difícil. Pero creo que en ese sentido al menos debería haber un acercamiento y decir, bueno, muy bien, ¿qué es más importante? Como decía José, ¿cuál es el bien más importante aquí? Es no alargar o no dilatar el proceso electoral, que se haga, digamos, de acuerdo a lo que dice el calendario, perfecto. Pero creo que en ese sentido hay que, de alguna manera, pedirle y también no solamente presionarle al Consejo Nacional Electoral de que tome una decisión realmente fundamentada jurídicamente, porque después lo que venga, si es que vemos que hay una irregularidad, por ejemplo, en el tema de la transmisión de los datos, si es que vemos que hay problemas, por ejemplo, en la misma campaña electoral, o sea, llegamos y vamos a tener un Consejo Nacional Electoral realmente muy deslegitimado y que eso de alguna manera va a contribuir a que los resultados electorales, que es lo que nos preocupa, sean cuestionables y sean cuestionados por la mayoría de la ciudadanía. Entonces, por eso no es un asunto tan fácil, no es un asunto que se soluciona, bueno, simplemente por tomar una decisión al apuro. Creo que eso ha sido, digamos, un poco lo que llevó al Consejo Nacional Electoral a tomar, digamos, esas decisiones. Fue la presión de la Contraloría General del Estado frente, digamos, a esta observación que hizo de estos 4 partidos y movimientos, y fue en base de esa presión que de alguna manera respondieron y dijeron, bueno, se devuelve con distintos fallos a cada uno su personería, digamos, jurídica o su registro electoral, y claro, quedó pendiente el tema de justicia social. Creo que en ese sentido habría más bien que pedir que exista una salida jurídica, que no de vicios, digamos, de ilegalidad o de cuestionamiento, pero en ese sentido yo creo que igual ha habido hasta cierto punto excesos, hasta cierto punto de autoridad de parte eventualmente del Tribunal Contencioso, y también creo que ha habido errores y omisiones por parte del Consejo Nacional Electoral. En este momento no se trata de señalarle de quién es el bueno y quién es el malo, y señalarle y digamos, decir muy bien, aquí están los errores del uno y del otro, sino más bien igual, ahorita en este momento es buscar una salida que nos permita cumplir con este calendario electoral y llegar, digamos, a las elecciones, digamos, sin mayores problemas, y que esto no dé dudas de legitimidad y cuestionamiento. José, ¿cómo logramos este equilibrio con gente que lo de la Contraloría duró un año para que lo trataran siquiera y tomara una decisión el Consejo? ¿Cómo logramos en este momento? No hay tiempo, y en eso sí coincido con José, que dice, oigan, esto avanza, no da el tiempo. Ustedes nos plantean, hagamos con el tiempo que tenemos, pero cumpliendo determinada legalidad para que no dejemos también otra mina en el camino, José. Francisco, los temas están sobre la mesa, reitero. Sebastián hizo un recuento parcialmente ajustado a los hechos, parcialmente, porque recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral no puede calificar, Sebastián, no puede calificar para nada las decisiones de la Contraloría. No es un ente para eso, primero que todo. Segundo, él no puede decir voy a cumplir o no con lo que la Contraloría hizo. Segundo, el CNE cumplió con la Contraloría, tarde, mal, a regañadientes, pero cumplió. Es decir, el CNE sacó, y esa es su atribución, del registro electoral de partidos a Justicia Social y a los otros 3 partidos, lo sacó. Y es el TCE, prevalido de supuestamente una visión de autoridad de última instancia electoral, no administrativa, Sebastián, no administrativa, electoral, y se metió en un tema administrativo que es el de la Contraloría, Sebastián. Entonces, el CNE cumplió, y el que desconoció ese cumplimiento fue el TCE. Si alguien obligó aquí a violentar la ley, fue el TCE al obligar al CNE a restituir un partido
que ya había sido sacado del registro por pedido de la Contraloría. Entonces, aquí me parece que hay que completar la historia. Y luego, en este momento, el TCE, al mandar imprimir las papeletas, no está tomando absolutamente ninguna decisión al apuro. Si estamos es contra el calendario. O sea, aquí lo que le estamos diciendo al CNE es que cumpla con su tarea, que él tiene, esa es una atribución de mandar a hacer las papeletas, mandarlas a imprimir. De hecho, Arturo Cabrera, en varias entrevistas, ha dicho, él mismo ha reconocido que el proceso y el bien superior de las elecciones están por encima del destino del señor Álvaro Noboa, que sí en algún momento considera que algún derecho ha sido violentado, tiene absolutamente cómo ir a las autoridades y pasar esas demandas, hacer esas demandas. Otra cosa, cuando fue restituido el partido, el partido Justicia Social, se entendía que el CNE, lo que le dijo el Tribunal Contencioso Electoral al CNE es que le dé las mismas prerrogativas que a todos los partidos. Y en efecto el CNE dijo, ok, restituyó los procesos que habían sido congelados, pero cuando vas a ver en los archivos, Sebastián, no aparecía el señor Álvaro Noboa. Entonces, ¿cómo podían restablecer al señor Álvaro Noboa en una parte donde no estuvo? No estuvo. Entonces, era traerlo y ponerlo ahí. Entonces, eso es legal. Lo que ha hecho el CNE, al margen de sus errores, en este proceso ha sido absolutamente cumplir con su deber. Y por eso estoy ratificando que sí, lo que dice el señor abogado Raza, que citaste, Francisco, es una posibilidad. Es que la Corte pudiera inadmitir, pero es una posibilidad. Claro. O sea, es una posibilidad, porque también podríamos jugar con la otra. La Corte admite. Sí, claro. Acepta. Entonces, estamos jugando a que vayamos entonces hasta que la Corte... ¿Cuándo la Corte podría hacer eso? El 5 de enero. El 5 de enero. Sí, sí. Después de que las papeletas debieron haber entrado en impresión desde el 15 de diciembre. Entonces, aquí estamos. Ahora, última pregunta que hago, Francisco, ¿no? Para el debate ulterior de esto, pero última, ¿qué pasa si no se imprimen las papeletas a tiempo y no llegan a los destinos? Los ciudadanos tendrían derecho a demandar por no haber podido votar y se anulan las elecciones. Entonces, aquí estamos en un juego realmente dramático y en un juego mayor. Es qué tenemos que respetar y qué tenemos que defender. Hay que defender el hecho de que las elecciones se hagan a la fecha y que los que han cometido errores o no asuman las consecuencias, pero las papeletas las tienen que mandar a imprimir prácticamente ya. Eso es porque no es porque yo lo diga, perdónenme. Yo soy pero ahí es. No, es porque las fechas no dan, punto, no dan más las fechas. A los tres les voy a pedir entonces en esta última ronda, no solo la posibilidad de sugerir una salida, de reflexionar, así como lo ha hecho José, y decir, no dan, esto no es que se busque una salida, sino que no dan, pero también un poco motivar a la ciudadanía a participar, a ver lo de los asambleístas, a ver lo de los candidatos, a poner en juego la discusión del futuro del país, no eslogan, no encuestas de estas que tienen más menos 9 y que ya han vuelto a salir. O sea, invitémosles, volvámosles a pedir que participen en la suerte del Ecuador, que ese ausentismo del que Gustavo nos habla no se concrete, que vayamos y trabajemos por un país que nos corresponde a todos. Gustavo. Sí, qué pena estamos nosotros en este momento también evidenciando la magnitud del momento dramático por el que el país está atravesando, y el llamado es sumamente oportuno ahora más que nunca, Francisco. El país se juega su futuro. Si no hay consensos, si no hay tregua política, si no hay racionalidad de los partidos que en este momento están involucrados en el proceso electoral, de los partidos y movimientos, si no hay responsabilidad de los actores y de los poderes que están detrás de esos partidos y de esos movimientos políticos,
si se mantiene el revanchismo, si se propone la venganza, si se propone la demagogia, para el 2021 este país será inviable. Tenemos aproximadamente un mínimo del 40 y casi el 60% como techo de gente que aún no sabe por quién va a votar. Porque este país mayoritariamente se siente no solamente decepcionado y con desconfianza de los políticos, sino también siente que las élites lo han traicionado. El último gobierno que ofreció ser el gobierno de todos terminó siendo el gobierno que nos defraudó a todos. Y no solamente, insisto, en el campo de lo político, es que la gente tiene y siente esa decepción. Y más todavía en un contexto tan grave, matizado por el COVID, que ha generado la crisis económica que ahora tenemos y que se supone que el próximo año será todavía mayor. Solamente pensar en las cifras de desempleo, solamente pensar en la imposibilidad de que muchos padres de familia mantengan a sus hijos estudiando en los colegios, en las escuelas, en las universidades, porque quienes manejan las entidades educativas privadas les niegan la matrícula por falta de recursos, y esos recursos no vienen porque el sector financiero no se los presta, y no se los presta porque no han pagado a tiempo su tarjeta de crédito. Pero al mismo tiempo promocionan que han ganado más de 600 millones de dólares en plena época de pandemia. Eso es reírse de la gente. Por eso es que la gente no quiere participar, por eso es que la gente se mete eventualmente en estos emprendimientos electorales en lugar de fortalecer la democracia, en lugar de votar con responsabilidad. Gustavo, cuando tú denominas emprendimientos electorales, yo digo, y se me viene a la mente otra palabra, aventureros que quieren utilizar y que han hecho de esto un negocio. Por lo tanto, la gente sí tiene que aprender a diferenciar eso también. Y los diálogos, los medios de comunicación, estamos obligados a que, convocando a gente como ustedes, le hagamos reflexionar y resolver. No podemos, te diría, no sé, emprendimientos electorales, banda de sinvergüenzas, perdón, Gustavo. Coincido plenamente contigo, traté de ser más diplomático, pero bueno, esa redefinición, lo que pasa es que son eso. El emprendimiento es algo como que la gente quiere hacer algo para bien. Estos no son emprendedores, no son, Gustavo. Sí, es la peor expresión que cabe como una iniciativa donde quienes se meten en la política no lo hace para administrar de manera adecuada el bienestar de la comunidad, sino porque ven en ello una oportunidad de acrecentar sus negocios, sus intereses, su billetera, esperan llegar a la asamblea o a los municipios para enriquecerse a través de lo que hemos atestiguado lamentablemente los ecuatorianos durante ya décadas, porque no estamos hablando de años. Lo que antes era algo más o menos espontáneo, ahora es organizado, es un sistema organizado para repartirse cargos, crear movimientos, meterse en partidos políticos que son además regentados todavía por caudillos decadentes en muchos casos, que uno se pregunta en medio de estas circunstancias, ¿para qué querrán ganar las elecciones en un país tan ingobernable, en un país que no tiene dinero, en un país donde la gente y los partidos políticos mismos y los movimientos sociales creen tener la verdad de todo y se niegan a dialogar? Y no miran la gravedad de lo que se viene en el futuro inmediato. Cuando uno se hace esa pregunta, dice, no, es que porque alguna ventaja, algún beneficio deben aspirar a concretar. Claro. Y efectivamente lo tienen, por eso es que estos, entre comillas, de emprendimientos ahora se han manifestado en esa emergencia, en esa pluralidad, como dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de organizaciones que en función de la participación democrática tienen todo el derecho de concurrir a una justa electoral. Eso en un país como el nuestro, con 17 millones de habitantes, con 13 millones de electores y con casi 300 organizaciones y 5,000 candidatos pendientes de participar, es una irracionalidad, es una irresponsabilidad. Claro. Y también, como tú bien señalas, Francisco, indica que algo muy oscuro está ocurriendo. Sebastián, ¿cómo entusiasmamos a la gente a participar, a que no deje que esto pase por inanición, sino que participemos, que tomemos contacto, que presionemos para que el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, resuelvan con el contencioso a su vez, que el Contralor intervenga, pero que resuelvan, Sebastián?
Involucrarse en el sentido, Francisco, de poder seguir todos los acontecimientos que tienen que ver con el mismo proceso electoral y que la gente se informe debidamente, que analice, que pueda ver, por ejemplo, detrás de cada movimiento y partido o candidatura, cuál es el equipo de gobierno, cuáles son las propuestas y los planteamientos que hacen, ver y analizar si es que esos planteamientos son plausibles, que si se podrán lograr o no. Y creo que por ahí comienza ese análisis, por no decir también ese análisis de seguimiento que debería hacerse igualmente a los mismos candidatos, pedirles también igual, porque esto debería ser un llamado no solo de intervención, participación de la ciudadanía, sino también un llamado para que las autoridades, principalmente electorales, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, e igualmente a los dirigentes de las organizaciones políticas que están corriendo en el proceso electoral, pongan de parte, que traten de hacer un buen trabajo, que traten de poner lo mejor de sí, que traten hasta cierto punto de que lo que se va a hacer, aquí se está jugando hasta cierto punto a la democracia y el futuro del país, de que deberíamos dotarle de mayor responsabilidad, de planteamientos sólidos, de que tenemos que apuntar a hacer de la política una actividad realmente loable, que esté basada, por ejemplo, en el cumplimiento de valores y de principios éticos. Eso creo que todavía deberíamos, por ejemplo, insistir, y que deberíamos más bien no ser lo que está pasando ahorita, es decir, vamos a votar por el menos peor, no tenemos por quién votar, pero veamos cuál es el menos peor, y más bien deberíamos procurar que esto cambie, y eso va a tomar mucho tiempo también, de que tengamos en todo caso como ciudadanos que elegir y decir, bueno, cada propuesta es mejor que otra, tal candidato es mejor que otro. Claro, es una aspiración ideal, sí, pero yo diría que pasa por reflexionar, hay que de alguna así manera, claro, hay que de alguna manera pedir en ese sentido, digamos, que se involucre la ciudadanía, no solamente pedirle que pueda ir a votar y que participe en el proceso, sino que vote bien, que las decisiones que se toman son decisiones que a la final las terminamos asumiendo luego, porque no elegimos bien, porque eso se revierte después en una mala política económica, una mala política social, en decisiones, digamos, erráticas que nos van a, digamos, agudizar o van a llevar a una agudización de los problemas. Tenemos una serie de problemas graves, Francisco, que se han agudizado con el COVID. La situación económica, la situación social y la pobreza, los problemas, por ejemplo, de educación. Pero niños para enfrentar no eso tenemos que salir, Sebastián, de este atolladero al que hemos llegado. Contigo terminamos, José, a más del permanente seguimiento de la política, una salida y entusiasmar a la gente a la participación, al encuentro de un futuro mejor, a buscar, a generar ese camino. Y lo que dice Sebastián, esto de no votemos por el menos malo, no, aquí hay que votar por lo mejor que proponen, hay que adherir a una propuesta, no por el menos malo, y si alguien quiere votar, busque también que la gente participe. José, contigo terminamos. Gracias, Francisco. Bueno, adhiriendo a lo que acaba de decir Sebastián y Gustavo en estos términos, me parece que aquí hay cosas fundamentales, Francisco. Yo creo que yo tengo la impresión de que cuando se habla del Ecuador y uno habla con mucha gente, los interlocutores terminan siempre buscando como alguna razón para decir que los candidatos tendrían que ser mejores y mejores y mejores y mejores. Es como que estamos pensando en el reino del deber ser y de unos perfiles que no existen en la realidad. Esto es lo que existen. hay. La política y entonces me parece que lo que hay que definir en este momento, yo diría, Francisco, es ¿dónde estamos? ¿Y a dónde podríamos estar? Punto, nada más. O sea, ¿dónde estamos y a dónde podríamos ir? A ver, estamos en una situación, se ha dicho, que se resume en 4 pandemias, ¿no es cierto? Sí. Está la pandemia económica, la crisis económica, está la pandemia, por supuesto, de salud, está toda esta pandemia institucional y
todo la pandemia social, llamémosla así, en el sentido de todo lo que tenemos atrasado como sociedad y los problemas que tenemos que solventar. Bien, bueno, lo que tendríamos que hacer, Francisco, sencillamente, en vez de estar pensando en el reino de lo que es el deber ser o de lo que podría ser ideal, es simplemente lo que tenemos. Tenemos 16 candidatos este rato y habría que mirar, y yo diría, quiénes son esos candidatos y qué proponen. Si lo que se propone es volver al pasado, ¿no es cierto?, bajo el ropaje de que el nuevo caudillo es más jovencito, sonríe y está en TikTok en vez de que esté blandiendo un cinturón sobre una tarima, pues bueno, eso es una salida, ¿no? Eso es una salida. Si las otras salidas o la otra salida o las otras salidas son de gente que en estas circunstancias tan complicadas están proponiendo algún tipo de salida, lo que nos toca ver es cuál es la más racional, cuál es la más pragmática y a la cual nos podemos adherir. ¿Por qué? Porque no hay otra solución. Esto es como un barco que se está hundiendo y hay algunos barquitos o algún elemento a lo cual nos podamos asir. En ese rato nos ponemos a discutir que eso no está bien, que tendría el barquito que nos viene a reemplazar, tendría que ser así, asado. O sea, es lo que hay. El país está en esa situación dramática y por ende habría que saber solamente una respuesta, Francisco. ¿Dónde estamos y dónde podríamos estar con X candidato? Esa es una ecuación que hay que hacer. No, ahorita no podemos hablar del país, de todo lo que tendríamos que cambiar, de todo lo que tendríamos que hacer, si eso está en un plan, si no está en el plan. Todo eso es loable, pero es utópico, En este momento no, el país no está para eso. Está en una situación dramática el país. Hay que buscar podría estar peor. Sí, sí. No, y podría estar peor. Entonces, la situación en este momento, la decisión es, ¿dónde estamos y dónde vamos a estar con X candidato? El candidato 1, 2, 3, 4. ¿Dónde podríamos estar? Y bueno, si vamos a estar un poco mejor, es decir, y eso nos puede ayudar a que estando mejor podamos plantear todos los problemas atrasados que hay, o una parte, ir solventándolos, mejor. Pero si vamos a estar peor, pues no vamos a solventar ni lo que tenemos y vamos a encontrarnos con mayores problemas. Yo creo que el dilema es tan sencillo como eso, Francisco. Esto es lo que hay y eso es así. Esto es lo que hay. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es el mejor para salir de esto? Es la disyuntiva. La pelota también está en los ciudadanos. Es verdad que hay que presionar que resuelva ya el Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que la sociedad, los políticos, todos tienen que intentar esta resolución. Yo quiero agradecerles a los tres por sus criterios, por esta investigación que permanentemente hacen, la oferta de pensamiento que le ofrecen al Ecuador. Desearles una feliz Navidad y esperar que el próximo año, con todas estas perspectivas, pueda ser mejor. Está también en nuestra cancha esa definición. A Gustavo, a Sebastián y a José, muchas gracias por participar esta mañana. Un gusto saludarles. Gracias a ti, Francisco, y a todos por participar. Buena Navidad y un buen año. Han estado con nosotros el doctor Gustavo Ich, el doctor Sebastián Mantilla y el doctor José Hernández. Las perspectivas políticas, nada halagador, pero el reto es nuestro. Podemos salir. Bueno, estamos terminando esta mañana, se alargó un poquito más. Ya viene la papaya, yo sé que están esperando eso. Como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional.